Si son nuevos con nosotros, estamos pasando por el pequeño libro de Segunda de Pedro. Les invito a que tomen una Biblia y se unan a nosotros o en sus celulares. Llegando al capítulo 2 de Segunda de Pedro, ven por qué es rechazado por muchas personas. Es un lenguaje muy fuerte sobre la realidad y los peligros de la falsa enseñanza, pero es un capítulo importante para nosotros, así que oremos y pidamos la ayuda del Señor al empezar a pensar sobre esto. Padre, hemos cantado unas bellas palabras esta noche, recordándonos de lo que dice Pablo. Aunque no tengo nada, por Cristo tengo todo. Y esta noche sabemos que si tenemos a Cristo y nada más, tenemos todo lo que necesitamos. Nos ha dado salvación, nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida en piedad. Y nos acercamos a la palabra del Señor con gracias en nuestros corazones. Es una lámpara que brilla en un lugar oscuro, un mundo oscuro en el que vivimos. Necesitamos la luz y damos gracias por la verdad de las Santas Escrituras. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo en práctica esta noche, en el nombre de Jesús. Y dijeron todos amén. Antes de que empezara la temporada de fútbol americano, leí de un grupo de jugadores de los Seahawks que trajo a su novia al hotel donde estaban, aunque no se suponía que trajeran a nadie. Y él intentó traerla al hotel disfrazada de un jugador de fútbol. Así que la capturaron en la cámara y la botaron al jugador del juego también. Vestirte de jugador no te hace un jugador. Tienes eso en Segunda de Pedro, que tienes estos falsos maestros que se están entrando como líderes espirituales a la iglesia, vestidos de líderes espirituales, pero están trayendo herejías destructivas. Ahora, Segunda de Pedro capítulo 2 es similar al libro de Judas, que es un capítulo justo antes del libro de Apocalipsis. No es idéntico, pero hablan de una manera similar sobre los falsos maestros y la destrucción que traen. Judas 4 oirán cosas similares. Algunas personas se han entrado sin notarse. Pueden oír ese lenguaje de entrar así oscuramente. Es siempre importante que la iglesia esté cuidándose de las personas que entran de esta manera. Me recuerda de un rap que dice entro así, en esa manera similar en inglés. Y están trayendo estas herejías destructivas al pueblo de Dios. Y Judas dice aquí que están negando al Maestro, al Señor Jesús. Este es un pasaje de advertencia a nosotros. El capítulo 1 es muy positivo, es sobre seguir la piedad, confiar en las Escrituras, creer en la segunda venida de Cristo. El capítulo 2 habla de las mismas ideas, pero de la parte negativa, de las cosas que no deberíamos hacer y no acercarnos a enseñanzas que traerán destrucción. Y Pedro nos está dando una palabra muy fuerte sobre lo importante que es creer en el Evangelio y no caer a falsos evangelios. Y el lenguaje es muy, muy fuerte. El título mío es Rescatador y Juez. Y hay mucho en este texto y lo que veremos en la semana que viene también con la idea de juicio. Y no estoy seguro que muchos nos levantamos pensando, wow, quiero un pancito, un café y sermones de juicio. Quiero hablar oír de Sodoma y Gomorra y de estos ángeles caídos que están imprisionados, están en prisión. Es un capítulo que nos choca y choca las sensitividades contemporáneas. Pero debemos recordarnos que hablando en cualquier pasaje del juicio de Dios es necesario y es importante que entendamos que está en el carácter de Dios Santo, está arraigado de su justicia.
El juez de toda la tierra siempre hace lo que es correcto. Y al pensar sobre el juicio final, en muchas maneras, una palabra de esperanza para nosotros en un mundo caído, profundamente dentro de nosotros, todos queremos que el mundo sea puesto correctamente. Los vemos en lugares, en muchas películas que me vienen a la mente, sobre el bien triunfando contra la maldad, como Star Wars, hablando de cultos. De el bien triunfando contra el mal, porque Dios ha plantado este sentido de justicia dentro de nosotros y deseamos la justicia. En el Salmo 73, el salmista abre lamentando el hecho de que los que son juzgados, los impíos están prosperando y él no. Y luego dice, entonces fui al santuario y entendí su fin y reconoció que él no lo tenía tan mal. Dios tendrá la última palabra sobre toda impiedad. Y porque sabemos que Dios triunfará, no tomamos venganza sobre todos, sobre nadie, porque se lo dejamos a Dios como juez. Y lo vemos como una palabra de esperanza, pero también como una advertencia a estos creyentes estar siendo... el Señor les está dando consuelo, que Él sabe de estas personas que están trayendo destrucción sobre otros, y Él tendrá la última palabra sobre esto. Pero también es difícil para muchas personas tragarse este capítulo en la cultura moderna porque habla de la herejía. Y todos quieren ahora no decir que no hay nada que es herético. Todos quieren no decir que hay herejía. Y oímos mucho las palabras, las frases, tu verdad, cree tu verdad. Y la idea de que hay tal cosa como herejía es problemática a muchas personas, pero hay tal cosa como la herejía. Hay falsos evangelios siendo predicados. Esto no se trata de los cristianos estando en desacuerdo con cosas menores. Está hablando de falsos maestros que predican otro evangelio y no dan vida, no dan salvación, solo destrucción y juicio. Pero el capítulo tiene más que ver que el juicio y la ira. Él está hablando también de la salvación, del rescate de Cristo. Él ha rescatado a las personas en el pasado y continúa rescatando hoy a través del Evangelio. Así que al cruzar la primera parte de este capítulo, veamos la parte de los falsos maestros y sus seguidores que vemos en la primera parte, y luego la salvación y el rescate de Dios. En el versículo 1 al 3, Pedro comienza con este punto, dice histórico, dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Esto se está conectando al capítulo pasado, el capítulo 1, versículos 20 y 21, y está hablando de los profetas falsos está hablando de los profetas que escribieron las escrituras que Dios levantó, y también los profetas falsos del Antiguo Testamento, los pasajes de Jeremías 23, donde Dios habla de los que escriben escrituras comparado con los otros que pretenden ser autoritativos están soñando pero no tienen fe verdadera. Y hablando de estos mismos falsos profetas, está diciendo que también hubo falsos profetas entre el pueblo. Él está diciendo una realidad de que será inevitable que siempre haya falsos profetas entre el pueblo de Dios. Jesús nos dio advertencia sobre esto. Vemos en el Nuevo Testamento varios ejemplos de esto. Está hablando con los efesios en Hechos, hablando de los lobos que habrán siempre en ropa de ovejas, siempre habrá ovejas entre las cabras. Y está diciendo que habrán estos falsos maestros, así que estén esperándolo y les dará cómo entenderlo para poder evadirlos y crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ahí es que está llegando todo el libro. Y el segundo de Pedro, capítulo 3, dice que crezcan en el conocimiento de Jesucristo. Así que tenemos que evadir a los falsos maestros. Y describe sus acciones en el versículo 1. Sigue diciendo cómo trabajan, cómo obran, a quién niegan y a dónde van. Cómo obran. Ellos
encubiertamente introducen herejías de estructuras, y ese es el problema con los falsos maestros. La mayoría no aparecen y dicen, hola, soy falso maestro. Midan todo por la palabra de Dios. Ellos no hacen eso. Ellos encubiertamente son instrumentos de Satanás que dicen mentiras y no describen cómo sus enseñanzas son diferentes de los apóstoles. Y todos hemos experimentado algunos cultos que hasta usarán el lenguaje de la Biblia y el lenguaje de la cristiandad para promover sus cultos y falsas religiones. Aunque hasta pueden usar el nombre de Jesús o Jehová en el nombre de sus falsas religiones. Y hay ejemplos infinitos de esto. ¿Y por qué? Porque están trayendo estas herejías secretas, destructivas. Y en el corazón de la falsa enseñanza está este problema. ¿A quién niegan? Niegan hasta al maestro que los compró. Así que aunque quizás tengan una apariencia de pertenecer a Cristo, niegan a Cristo por sus creencias y por sus momentos, su manera de vivir. Hablan de cómo ellos odian la autoridad y tomo aquí la autoridad de Jesucristo a entender eso. Y eso es un contraste a nuestra fe esta noche. No negamos al Señor Jesucristo, lo adoramos. Él está en el corazón de nuestra fe. Pedro dice, aquí es que va todo. Están trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Están invitando el juicio de Dios rápido y severo. Y él hablará de cómo todo eso pasará el resto del capítulo. En el versículo 2, él sigue a los seguidores de estos falsos maestros. Dice, muchos seguirán su sensualidad. Los falsos maestros pueden ser muy persuasivos, pueden ser muy buenos, aparentar muy buena gente. Y por eso muchos los seguirán, en especial si dicen pueden hacer lo que quieran con sus cuerpos. Están siguiendo su sensualidad. Esta falsa enseñanza estaba en cierta manera, no sabemos específicamente, Pedro no nos dice todo aquí de qué estaban enseñando, pero estaban dando licencia al pecado sexual. Y al ver los cultos y las falsas religiones, eso es muy común. Hay todo tipo de pecado sexual que hay en esa ideología. Y dice, aquí muchos seguirán su sensualidad. Y es importante aquí ver que las personas siguen cosas. Todos seguimos algo o otro. Y esto es antidiscipulado. Es seguir lo inapropiado y no seguir a Cristo. Están siguiendo lo que están promoviendo la sensualidad. Y por ellos, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Lo que es sagrado, el camino de la verdad, el evangelio, es blasfemado. Están pisándolo. La vía de la verdad, el camino de la verdad, es el evangelio que nos ha traído a la vida, pero también es el evangelio que nos da nuestras éticas y nuestras vidas, nuestra manera de vivir. Están caminando en el camino de la muerte y están pisoteando el camino de la verdad. Y así dice en el versículo 3, esta es una de las motivaciones que veremos la semana que viene. En su avaricia os explotarán. Han comercializado la religión. Y de nuevo, muchos ejemplos vienen a la mente de cómo las personas han usado la religión para volverse ricos y para atacar a los que no son, a los que son creíbles. Y los usan. Y aquí el juicio, dice Pedro, lo personifica como si fuera una persona. Su condenación no está ocioso, su juicio no está ocioso, ni su perdición dormida. Los falsos maestros que estaban enseñando, vimos en el capítulo 3, que la segunda venida de Cristo no volvería, o lo estaban cuestionando. Y están diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y si Cristo no vuelve, pues pueden hacer lo que quieran. Si no hay juicio, pueden vivir como sea que quieran. Y Pedro dice, no se duerman en esta segunda venida. Nuestro Dios nunca se duerme.
ni descansa. Podemos dormir esta noche seguro de que Dios no duerme. Tiene el mundo entero en sus manos y solo porque parece que no vuelve o puede aparentar como que una idea loca de que vendrá un segundo juicio, Pedro dice, Él no se está durmiendo. Su juicio no está descansando. En este capítulo Él está haciendo lo que un buen entrenador le hace a su equipo. Es cuando él les enseña a los oponentes cómo juega, el plan de juego de los oponentes y que puedan identificar cómo juega el otro equipo. Él quiere que sepamos cómo y estar atentos a la manera en que el enemigo entra al evangelio. Me recuerdo que cuando jugábamos básquetbol en el bachillerato tenían las películas del otro equipo cuando jugaban al ponernos el tape en los tobillos y nos hablaba de cómo practicaban y cómo prepararnos para jugar con ellos. Y Pedro no quiere que la iglesia esté sin darse cuenta los problemas de esta realidad para que podamos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué tan diferente es el evangelio de esta falsa enseñanza? Trae destrucción y el evangelio trae vida. El evangelio nos trae a nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, que nos compró, y esta falsa enseñanza le falta a Cristo, no tiene el evangelio, está centrada en sí misma la falsa enseñanza, y es una característica de la falsa enseñanza. La teología que se sirve a sí mismo no sale de Dios. Ellos han tomado el evangelio y han sacado el corazón, que es Jesucristo. Y Pedro dice, estos son los falsos maestros y aquí están los seguidores. Y ahora dice, los versículos 4 al 10, habla del patrón de Dios, del juicio y la salvación. Él entra al libro de Génesis y saca 3 ejemplos del libro de Génesis para hacer un punto. Y ese punto él llega en el versículo 9 y 10. Y es que el Señor sabe salvar y el Señor sabe juzgar. Quizás si crecieron en mi generación, crecieron oyendo de Bo Jackson. A los jóvenes que no conocen a Bo, era Bo sabe esto, Bo sabe aquello. Y él sabe fútbol, sabe correr, sabe béisbol. El Señor sabe cómo juzgar y cómo rescatar. Él tiene un récord perfecto. Y él entra al libro de Génesis y dice, aquí hay 3 ejemplos del juicio y el rescate del Señor. El primero no hace tanto del rescate, pero los otros 2 sí. Y está diciendo que Dios juzgará. Los falsos maestros están diciendo que no hay escatología, no hay entendimiento de las últimas cosas, de la venida de Cristo y todo esto. Y entra al Antiguo Testamento y dice, mirando al texto, y notan la palabra sí, es una oración larga. Dice sí en el versículo 4, hablando de estos ángeles cuando pecaron. En el versículo 5 dice sí, y después habla Noé. Y habla del texto que sigue inmediatamente. Y luego en el versículo 6 dice sí, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y no habla hasta el versículo 9, que dice entonces. Tienes estas premisas principales hablando de si Dios hace esto, entonces Él hará esto. Y es muy comprensivo. Tienen estos ángeles que pecaron con mujeres humanas. Y hay un juicio cósmico que se le proclama a ellos. Y luego tienen el diluvio de Noé, que fue un juicio enorme. Y luego tenemos a Sodoma y Gomorra, que fue localizado estas dos ciudades. Y él rompió este tiro como LeBron le rompe los tiros a otra persona que juegan con él. Y dice, aquí fácilmente te enseño cómo Dios juicia y rescatará. Y esto nos enseña cómo Dios actuará en el futuro. Hablando de los ángeles caídos, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Y no termina el pensamiento, notarán, porque de nuevo es hasta que llegamos al versículo 9, una oración. Pero dice, tenemos estos ángeles en Génesis 6, 1 al 4, que pecaron contra Dios, que encontraron a las mujeres ser atractivas y pecaron sexualmente con estas mujeres y tuvieron hijos
con ellas. Y esto es todo lo que se nos dice en este evento. Es un evento muy bizarro en los primeros capítulos de Génesis, pero hay una fuente judía, primera de Enoch, que estoy seguro que todos ustedes estaban leyendo esta tarde con el té, su primera de Enoch, del versículo 6 al 21, del capítulo 6 al 21, en esta fuente judía habla de este evento. Y estos ángeles, según esta traducción, enseñaron a estas mujeres humanas todos estos secretos hablando de magia, medicina y plantas y todo esto, y tuvieron mucha inmoralidad sexual. Y fueron mandados a enseñar para el beneficio de la humanidad, pero en vez trajeron condenación para sí mismos. Es lo mismo que hacen estos falsos profetas. Son maestros, los falsos maestros son buenos maestros, saben enseñar, pero en vez de usar sus regalos para el bien, se condenan a sí mismos por sus acciones. Y aquí en el versículo 4 dice que fueron entregados a los fosos de tinieblas. Es la prisión de los espíritus, donde hay un juicio preliminar. Están en prisión al Cristo declarar la justicia sobre ellos, para traerlos a declarar su victoria sobre ellos hasta el juicio final. Están diciendo que si Dios no perdonó a estos ángeles poderosos que en vez de bendecir a la humanidad le trajeron condenación, no podemos concluir que también hará eso con los falsos maestros. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es más común para nosotros, es Noé y el diluvio, y dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, con otros 7 juzgará a los falsos maestros y rescatar a los justos hoy, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él siempre da verdad a su carácter. Si Él no negó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, Él no perdonó el mundo antiguo por la maldad que estaba pasando ahí. Algunos dicen la decreación, al Él enviar un diluvio como juicio contra el pecado, pero Él preservó a Noé, Él salvó a Noé. Leen esa frase en los capítulos tempranos de Génesis, que no encontró gracia en los ojos de Dios, favor bajo los ojos de Dios. Y Él fue un predicador de justicia. Él predicó el camino de la salvación, y al Él predicar a esos en estos días, nosotros predicamos en nuestros días. Somos predicadores de justicia, y le decimos a estas personas que pueden huir del pecado y encontrar refugio en Cristo, como habló Noé y les dijo, éntrense al arca. Nosotros decimos, entren a Cristo. Vengan a Cristo, encuentren refugio en Cristo. Solo están seguros en Cristo, no están seguros fuera de Cristo. Y Él fue levantado como este proclamador de rectitud, urgiendo a las personas a huir del juicio venidero. Y son este grupito, una minoría, y los piadosos siempre han sido minoría. Así que juzgará a Dios. Bueno, mira a los ángeles caídos, mira a la historia de Noé, y ahí vemos también que Él rescata, que Él salva. Y ahora en el capítulo 3, el tercer ejemplo, es el ejemplo de Lot y su esposa. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, y en paréntesis dice, porque ese justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía en su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Una historia familiar para muchas personas cuando oyen de Sodoma y Gomorra, oyen de fuego y cenizas, viendo en esta historia que hay juicio. Y Pedro mira este juicio que Dios dejó caer sobre esta ciudad como un tipo de juicio divino que vendrá también luego. Sodoma y Gomorra fueron tan impías que Dios completamente lo destruyó, los volvió cenizas. Es extinción. Ya no existen. No verán su bandera en las Olimpiadas. Se han ido. Y esto sirve como un recordatorio del juicio futuro. Es un tipo de juicio futuro. Es una advertencia a nosotros, pero
pero las advertencias también son advertencias a nosotros. Si no eres cristiano, esta advertencia viene a ti porque el capítulo 3 dice que Dios quiere que creas el Evangelio, que no tendrías que sufrir esta condenación, pero huirías a Cristo y encontrar este refugio y ser salvos. Al tener tiempo, siguen a Él. Hay juicio en estas ciudades. También hay su salvación en este señor Lot, que fue el sobrino de Abraham, porque había tierra de calidad cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué dicen que Lot era justo? Porque ven que él no es el modelo para nuestros hijos, probablemente. Pero deberíamos recordar que los piadosos no son perfectos, viven por fe. Los piadosos no traen nada a la mesa, no traen rectitud a la mesa, pero reciben rectitud por la fe. Y son indicaciones de que él era diferente, de que el texto enseña esto, que él estaba abrumado por las cosas que veía, atormentado, dice el versículo 8, por lo que veía. Y vemos en la historia de Lot que él trajo varios frutos de fe al él darle la bienvenida a los ángeles y las personas lo consideraban justo y así. Así que en Lot y Noé vemos bellas imágenes del Evangelio. Ninguno de estos dos individuos fueron perfectos. Y el texto no dice que Lot fue rescatado porque él fue justo, pero él vivía por fe y es declarado justo y es cambiado desde adentro, teniendo diferentes valores y diferentes deseos. Y lo mismo es verdad de Noé. Dios no salvó a Noé porque Noé tenía todo puesto junto. Él salvó a Noé porque él encontró ojos frente a Dios. Y nosotros somos salvos hoy, somos el pueblo de Dios esta noche, no porque nos hemos ganado algo, pero porque hemos tenido fe en Jesucristo, el recto. Y Él nos ha hecho rectos, justos. Como dice el apóstol Pablo, soy encontrado en Él no por tener rectitud propia por la ley, pero la que viene por la fe, la rectitud de Dios que depende de la fe. Así que mira la historia. Él sabe juzgar y sabe rescatar. De ángeles caídos, nadie es exento del juicio, y aunque el juicio puede parecer lento, nunca es, aunque parezca lento, es una realidad. Y cuando vemos el diluvio del mundo entero, vemos que el juicio de Dios podemos escatar si oímos su palabra, si encontramos refugio en Cristo. Y de esta historia somos recordados de ser predicadores de justicia. Como se burlaron de Noé, se burlarán de nosotras. Pero en Sodoma y Gomorra también vemos otro patrón de juicio, que es posible vivir una vida impía, una vida piadosa en una sociedad impía. Así que Pedro resume estos ejemplos en los versículos 9 al 10. Dice en el versículo 9, Dios entonces sabe rescatar de la tentación a los piadosos. Es un rescate de la tentación, hablando de cómo Lot fue rescatado, cómo Noé fue preservado. Dios es muy bueno rescatando a las personas. Es su especialidad. Él sabe cómo rescatar. Él sabe rescatar a los piadosos. Como hablé hace par de semanas, los piadosos son los que están demostrados por reverencia y similitud. Ellos tienen reverencia, alaban a Dios, y porque siempre nos volvemos como lo que alabamos, también estamos caracterizados por la similitud. Tomamos las características de nuestro Señor Jesucristo. Esto todo se vuelve posible porque Jesús ha traído nuestra mayor salvación, no solo por juicio eterno, pero por de la tentación local también, de ser atacados, de ser mentidos. No es que Dios no nos quita a las tentaciones, nos quita a los falsos maestros, pero Él entiende de los problemas y los retos con los que estamos lidiando. Y esta es una buena palabra de consuelo a nosotros. Al prepararse de irse a dormir esta noche, Dios sabe tus tentaciones. Él sabe cómo rescatar a los piadosos de las dificultades. Él te cubre a través de las dificultades. Él tiene una historia perfecta de haber hecho eso.
Y vemos en el versículo 10 que especialmente Él sabe reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio, versículo 9. Y luego en el versículo 10, especialmente a los que andan tras la carne, sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Otra referencia a estos falsos maestros, hablando de cómo quieren disfrutar en la carne y odian la autoridad y desprecian la autoridad del Señor Jesucristo y de su autoridad. La odian, no es solo que la rechazan, pero la desprecian, la odian. Pues entonces, versículos 1 al 10 hablan de que Dios es verdadero a su carácter. No puede negarse a sí mismo. Está ejercitando juicio perfecto en el futuro y lo ha hecho en el pasado. Lo hará en el futuro y lo ha hecho en el pasado. Siempre ha rescatado en el pasado y rescatará en el futuro. Siempre ha habido un pueblo para Él, aunque sí haya sido una minoría. Un pueblo al que Él rescata, revela su gracia, revela su gloria. Y es una palabra de comodidad. Sabemos cómo es Dios, pero Él es consistente. Este es un capítulo negativo, obviamente. Pero si enseñan lo positivo a luz de lo negativo, ven algo muy positivo sobre el discipulado aquí. En vez de negar al maestro, damos nuestras vidas a seguir al maestro. Él nos compró, somos suyos. No vivimos como seguidores de cultos que niegan la verdad de Jesucristo, la deidad de Jesucristo. La abrazamos. Adoramos al Salvador. No vivimos como secularizadores que intentan explicar al universo y todo, la creación, sin lo supernatural. Cristo está al centro de todo. En vez de seguir herejías, número 2, prestemos atención al camino de la verdad, que es una lámpara brillando en la oscuridad. Recuerden ese lenguaje en el capítulo pasado, hablando de las escrituras para nosotros. Somos como peregrinos en la noche intentando llegar a la casa, al hogar, y tenemos una lámpara, la palabra de Dios que nos guía, y prestamos atención a la palabra de verdad. En vez de negar la futura venida de Jesucristo, vivimos a la luz de ella. Y es este regreso que inspira la piedad ahora, y organizamos a nuestra vida apropiadamente. Y en fin, en vez de operar en secreto, felizmente y públicamente alabamos a Dios por rescatarnos. Hemos sido rescatados. Dios sabe cómo rescatarnos, libre, completa y finalmente. Y lo ha hecho para nosotros en Jesucristo. Como Pablo dice a los Colosenses, Él nos rescató del dominio de la oscuridad y nos ha transferido al reino de su amado Hijo. Y lo alabamos esta noche por eso. Así que Dios aplique su palabra por su Espíritu en nuestras vidas esta noche. Alabanza sea a Dios por su palabra. Oremos juntos. Padre, te damos gracias esta noche por el Evangelio, por la palabra de verdad que brilla en la oscuridad, que nos llegará al hogar, que nos has traído a la vida, que hemos sido rescatados y podemos confiar en ti esta noche. Que tú eres verdadero a tu carácter, no puedes negarte a ti mismo. Y que nos des esta noche comodidad, que nos des consuelo esta noche y nos des esperanza, y que al prepararnos para tomar la cena del Señor esta noche, que nos recuerdes lo que has hecho por nosotros para darnos esta salvación gloriosa y la futura esperanza que tenemos. Haz lo que quieras con nuestros corazones y oramos en el nombre de Jesús. Amén.